Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy comenzamos la primera sesión de Influyendo en un Mundo Postmoderno con el pastor Gonzalo Infante. El pastor Gonzalo Infante es un amigo de nuestra juventud, es médico de profesión y también hizo una maestría en salud mental. Se ha desempeñado en el Instituto Bíblico como maestro en diferentes asignaturas y en el momento es un pastor asistente en la Iglesia Carismática del Chicó en Bogotá. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Pastor Gonzalo. Amén, muchísimas gracias. Que bueno, estar con ustedes en esta noche es un privilegio para mí. Y pues quisiera antes que todo presentar un poquito a mi familia, ver que aquí está, en la parte de abajo está Pablo Andrés, es el menor, las gemelas, Laura, Alejandra, al lado de Adrianita y María Camila al lado mío. Adrianita es mi esposa, 26 años de casados. Y pues aquí sirviendo al Señor de una manera especial y pues viendo que la mano de Dios esté para que podamos tener un buen tiempo esta noche. Bueno, la posmodernidad, realmente hay un versículo en la Biblia que dice, como es el hombre en su pensamiento, tal es él. Y vamos a hablar un poquito de pensamiento, de lo que está pasando en este momento, de cómo se ha formado el pensamiento de las personas, de cómo nosotros estamos viendo los tiempos modernos, de dónde surge todo esto y cómo hacer una evangelización mucho más efectiva para estos tiempos. Entonces, en este momento, nosotros vamos a empezar hablando acerca de las tendencias actuales. Y lo que quiero aclarar también es que esta parte de posmodernidad es pensamiento occidental. Nosotros no estamos tocando pensamiento oriental, ni el hebreo, ni el pensamiento chino, ni el pensamiento hindú, ninguno de esos. Estamos tocando más bien Occidente y hablando de lo que está pasando en Occidente, pero los principios que vamos a sacar nos van a servir para todo. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, la Biblia sí nos habla que nuestra lucha realmente tiene que ser con armas espirituales y que se deben derribar argumentos, que se deben derribar fortalezas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Realmente estamos en un mundo que tiene una tendencia a ir en contra de Dios, es una corriente que se llama el mundo. Pero ¿cómo evangelizar efectivamente? ¿Cómo trazar metas en este tiempo que realmente le hemos titulado como liderar en la incertidumbre? Nunca habíamos pasado por aquí, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo es el pensamiento actual y cómo evangelizar? ¿Qué debíamos prepararnos? Porque esto de la pandemia y esto que está ocurriendo, realmente un pensamiento actual es que lo que sembremos en este momento y cómo salgamos de este momento va a ser lo que marque el futuro nuestro, el futuro de nuestras iglesias. Y creo que Dios, como hemos hablado en otros tiempos, en otros lugares, sí quiere que repensemos, sí quiere que reorganicemos y volvamos a unos principios que habíamos olvidado. Creo que no debemos volver a lo mismo, sino a unos cambios profundos que Dios quiere hacer en nosotros. Nosotros vamos a ver ahora un poco, para iniciar cómo se formó este pensamiento. En los últimos 600 años se ha hablado mucho de la historia y se ha hablado mucho de lo que está sucediendo en estos tiempos y cómo desde la Edad Media nosotros vamos a empezar a ver ciertos cambios cambios profundos en la vida de las personas y vamos a hablar rápidamente un poquito sobre lo que es la historia. Entonces, hablemos de la historia y empecemos por la Edad Media. Quiero narrarles un poco lo que, pues ustedes lo tienen los que tienen la cartilla, pero la Edad Media, más o menos un periodo de 1000 años, que tenía como característica que esta edad venía cuando cae Roma, cuando cae el Imperio Romano, ¿no? Y se veía un Dios caprichoso que usaba la naturaleza como aliada para mostrarle a la gente su enojo y su molestia. También eran muy dogmáticos y aunque la historia dice que eran teocéntricos, realmente ellos eran clerocéntricos. El clero era el centro. Lo que estaba sucediendo más era porque el clero lo mandaba y también eran muy dados a la imagen. Esto se lo estoy diciendo para que vean que Eclesiastés dice que volvemos a repetir los tiempos. Para adelantarles, el posmodernismo volvió a la imagen, solamente que ahora usa selfies. Pero en la época de la Edad Media, lo clave era la imagen. Mucho se llamaba iconoclástico.
También en esa época se formaron muchas catedrales, entonces no sé si usted ve que en la actualidad también el énfasis en el templo, el énfasis en la catedral, en la hechura de grandes mansiones para la iglesia, también sucedía, y se fundaron muchas universidades que aún persisten hoy día. En esa época también hubo en la Edad Media un mestizaje, en donde la cultura clásica se hizo mestizaje con la monoteísta, sobre todo con la cristiana. Entonces, en el siglo III, antes de la Edad Media, obviamente, se cambiaron las imágenes de Zeus y de Baco y las imágenes de los dioses, digamos, y de la mitología griega por los apóstoles, como Juan, como Pedro, como Pablo, etcétera. Entonces hubo un mestizaje y aparece en esta Edad Media Mahoma, que va a ser importante para lo que viene después. También se crean los monasterios y en medio de esto, pues, estos monasterios sirven para ciertas cosas que, pues, en unos videos que ustedes ven en la página que les mandaron al distrito, hay un poco de links interesantes de videos muy cortos en donde vamos a ver de qué se trata cada una de estas cosas. Y también la iglesia era una jerarquía que era paralela a la nobleza en ese tiempo, en la Edad Media. Y decían que si había desventaja de los campesinos y los siervos, sería premiada en la vida eterna y en el reino venidero. Entonces, vivan aquí mal, que viviremos bien después, decía la jerarquía de la iglesia, le decía a la gente que no tenía muchas posibilidades. A esta época yo le llamaría la época del control. El control, y utilizaban el nombre de Dios. Si usted se opone a la iglesia, se opone a Dios y tiene problemas. Entonces había sequías, habían hambrunas, habían pestes como ahora. Y la gente sentía que Dios era caprichoso y había un temor a Dios insano, pero había un temor a Dios. Luego viene la Edad Moderna, y en la Edad Moderna dura unos 500 años, más o menos, y empieza con, bueno, tienen diferentes fechas, pero algunos dicen que empezó con el descubrimiento de América. Y tiene tres etapas: una es el Renacimiento, otra etapa es el siglo de las luces y la ilustración, que veremos después, y luego del siglo XIX, más o menos en el año 1950. A esta etapa le llaman, o mejor dicho, viéndola bien, se le puede llamar el desvelar, el quitar un velo para ellos, y era ver que Dios no era el que producía los castigos por la naturaleza, sino que la naturaleza tenía ciertas normas físicas que fueron descubiertas por gente como Kepler, como Copérnico, como Newton, que empezaron a ver que había leyes que gobernaban la naturaleza. Entonces ellos decían, no era tanto Dios haciendo estas cosas, sino que la naturaleza tiene ciertas normas y leyes. Y ellos empezaron a producir ciertos asuntos, como quitarse, según ellos llamaron en la edad moderna, quitarse la atadura de Dios. Entonces ya la fe en Dios empezó a perderse, el temor a Dios, que lo llamaban en esa época, también se perdió, y empezaron, la ciencia empezó a descubrir, como les dije, que Dios no es como lo presentaron, el todopoderoso para ellos, sino que ahora ellos eran más poderosos porque empezaron a entender que la naturaleza tenía leyes, que había principios, y el hombre, en lugar del clero, digo yo, aunque la Edad Media le llaman que era Dios el centro, no, el clero era el centro, ahora aparece el humanismo, y el hombre aparece como el centro. Y Rousseau más adelante dice que es bueno el hombre es bueno, solo que la sociedad lo corrompe. Y los reyes empiezan a centralizar su poder. De todos los reinos que había en Europa, quedaron 7 y fueron quitando por medio de guerras a los demás, y se empezó a crear el Estado moderno. Se caen ciertas monarquías y aparece el Renacimiento en la ciudad de Florencia, en Italia. Y en el Renacimiento es tiene su base allí y empieza en la arquitectura, en el arte, en la ciencia, en todo lado empieza como un progreso. ¿Por qué no había tanto progreso? Porque en la Edad Media el pensamiento era muy religioso y había dos hombres. Uno era Agustín de Hipona y el otro era con la escolástica Tomás de Aquino. Y ellos decían que esta vida no era tan importante sino la venidera. Entonces la gente no le ponía mucha atención al progreso, lo que sí empezó a pasar en la Edad Moderna. Y luego vino la reforma en Alemania, donde ahora con las 95 tesis de Lutero hay un cambio total en la estructura, porque la parte norte de Europa se vuelve más protestante y la parte sur queda como católica. Además, otra cosa que sucede al inicio de la Edad Moderna es la imprenta, que empieza a producir Biblias. La Vulgata Latina se
hace su impresión y todos los escritos empiezan a pasar a toda Europa y al mundo conocido. Luego viene la revolución industrial, científica y tecnológica en la Edad Moderna y se le dio un alto valor a los goces terrenales. ¿Por qué? Porque como en el pasado todo era malo, todo era un tabú, ahora dicen que no, que ahora todo es bueno y que ahora todo es especial, sobre todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Con el descubrimiento de América, desde allí viene la corrupción y viene el robo y viene el quitar todo para ganar, y Europa vivió mucho tiempo del oro de América y se pasó del feudalismo, de los pequeños territorios donde la gente gobernaba, al capitalismo, hasta se empezó a hacer ciertas bolsas de valores en Ámsterdam y en Inglaterra. Aparecen lo que se llaman los metarrelatos los vamos a ver después en el posmodernismo. Un hombre llamado Juan Jacobo Lyotard es un posmodernista que habla de 4 metarrelatos o relatos grandes que tiene el modernismo. El primero le dicen que es el cristianismo, el segundo el capitalismo, el tercero el marxismo y el cuarto la ilustración. Son 4 metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Es un relato que tiene una bendición, que tiene un fin, que tiene un progreso, que tiene unas metas, que la gente se coge de ahí con unos ideales. Pero hay una cosa falsa en lo que dice este escritor Lyotard, y es que él mete el cristianismo como un metarrelato del modernismo, del modernismo. Y es mentira, porque el cristianismo empieza mucho antes de la Edad Moderna. Entonces no debió colocarse ahí. No es cierto que sea un metarrelato. Y también esta Edad Moderna se caracterizó por utopías, como un estado ideal, como que si hacemos lo siguiente nos va a ir bien. Por decir algo, Karl Marx en Alemania, él empieza a hablar de que la clase trabajadora, cuando se libera de la burguesía, cuando se libera digamos, de lo que hace el trabajador, lo que hace el jefe contra el trabajador, les va a ir bien. Y hacen todo un proceso del marxismo que más adelante se ve su fracaso por medio de la caída de toda la parte rusa y de toda la parte de la Unión Soviética. Se ve su caída. También hay mucha guerra religiosa en la Edad Moderna y se usa la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es el problema para terminar esta parte de la historia? El problema que viene es que el hombre empieza a usar la ciencia y la tecnología para hacer daño. Y aparecen las 2 guerras mundiales. Aparece la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y aparece la guerra en Corea, la guerra en Vietnam, y empiezan unas cosas como la guerra del Golfo, y empieza una decepción del hombre hacia el hombre. Y aparece el posmodernismo como una reacción en contra del modernismo, diciendo no es cierto que esas utopías sean así, y que lo que nos dijeron en el modernismo es mentira, nos fue mal. Usaron la tecnología para dañarnos. Y hay 2 palabras que yo diría que definen la edad posmoderna, y es deconstrucción y desilusión. La gente se desilusionó y además deconstruyó. Yo no entiendo por qué el cristiano y los pastores cristianos usan la palabra deconstruir, si es un término posmoderno usado por un hombre llamado Derrida. Es como tonto que los cristianos usemos este término. Yo hoy en día lo escucho a muchos lados, que vamos a deconstruir para construir por medio de los cristianos. Pues honestamente es un término posmodernista, no es un término que nos sirva, porque aquí esta palabra de construcción, que la vamos a ver más adelante, significa deponer, quitar todo lo que había para colocar algo nuevo, que no es algo nuevo, sino contrario a lo que decía el modernismo. Entonces empieza este posmodernismo y dice que el hombre no es tan bueno y todo lo fragmentan. La historia, la verdad, todo queda fragmentado y todo queda para que cada cual haga su parte. Pero entonces quieren acabar con todo lo que el modernismo es. Quieren reaccionar contra el modernismo y acabarlo. Pero hay 2 hechos realmente que golpean fuertemente el posmodernismo. El primero es el ataque a las Torres Gemelas. Este ataque a las Torres Gemelas hace que el mundo tome 2 posturas. La postura musulmán o islamista y la postura de Occidente. George Bush hijo dijo, Dios está con nosotros contra los musulmanes. Y entonces empieza ahora 2 partes, ya no fragmentado como el posmodernismo sugería, sino absolutamente 2 partes.
Y esto le dice al posmodernismo, no es tan cierto que todo se fragmente y que cada cual puede hacer lo que quiere. Luego viene un fracaso en el 2008 de empresas bancarias, que son los Lehman Brothers, que hacen que la economía mundial caiga al piso, y es la segunda cosa que es mundial, que realmente hace que el posmodernismo no tenga tanto valor como se lo estaban dando. Y empieza el COVID-19, que hace que toda la economía, que toda la empresa, que todo lo que había, que todas las agendas vengan al piso y acaba con totalmente con la idea del posmodernismo, que todo era fragmentado. También hay una era que se llama la era póstuma, que algunos la están proclamando, que es una era que sigue, no está mundial, pero digamos que se está hablando de una era póstuma. La era póstuma es una era que algunos le llaman ¿hasta cuándo? El problema es que el posmodernismo acabó con todo. Acabó con la verdad, acabó con la cultura, acabó con la historia, acabó con las instituciones, acabó con todo lo que era las normas, acabó con todo lo que era la ética. Entonces ahora viene una era que dice, bueno, acabamos con todo, el posmodernismo no es tan cierto, entonces, ¿qué vamos a hacer si nadie dijo qué hacer? O sea, en otras palabras, acabaron con todo y nadie construyó nada. Y esta es una era en donde hay desconfianza. Y algunos están diciendo que el siglo XXI, la enfermedad del siglo XXI es el trauma. La gente no sabe qué hacer, la gente está preocupada porque no hay esperanza, la gente está preocupada porque no hay nada a la vista y tienen temor a ser controlados. Ustedes ven, por ejemplo, en las noticias actuales, que en la India se eliminó TikTok. Y el presidente Trump está hablando de acabar con TikTok en Estados Unidos porque es una empresa china y están hablando que ellos son espías. Están hablando también que el G5, que es la 5G, perdón, que es la nueva tecnología que va a reemplazar a la 4G, que es mucho más rápida, y todo lo que es el reconocimiento facial, y todo lo que es el ID y las vacunas, a todo eso hay desconfianza porque ya no le creen al hombre. Entonces la gente está preguntando ¿hasta cuándo? Ahí yo les voy a dejar para que tengan en cuenta el Salmo 13, que hay 4 hasta cuándo de Dios. El salmista está preguntando ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Y creo que este es un salmo para este tiempo que hay que hacer en la manera normal. Ahora vamos a ver que este tema lo dividimos en 3 partes para poder estudiar. Son 75 ítems, imagínense que son 75 ítems. Y en los 75 ítems, nosotros tratamos de dividir en 3 partes este estudio para poder entender el pensamiento moderno y el posmoderno y cómo lo vamos a afrontar. La primera es Dios y la espiritualidad, todos los temas de Dios y la espiritualidad. El segundo es la persona que piensan sobre sí mismo. Y el tercero son los valores y las tendencias. Bueno, ahora hablemos de la concepción del pensamiento. Y para ello, entonces, veamos que los conceptos que tiene la gente, la Biblia los tiene todos. La Biblia es supracultural. La Biblia es más allá que las culturas. La Biblia es más allá que los pensamientos. Si no atendemos a la Biblia, lo primero que nos vamos a encontrar es con pensamiento moderno y luego con pensamiento posmoderno. ¿Por qué estamos hablando de esas dos cosas? Porque el primer mundo ya está en algunas partes hablando del posmodernismo. Ya se está hablando. Y por la comunicación que hay en América Latina ya nos llegó el pensamiento posmoderno. Pero hay partes, tanto en África como en América y en algunas partes de Asia, que el pensamiento moderno todavía está. Entonces, al tiempo está apareciendo el posmodernismo cuando ya vimos que está desapareciendo. Todavía está el modernismo cuando está desapareciendo. Ya hay una era póstuma que está ahí y nadie se está dando cuenta. Y creo que hay que hablar de cosas que nadie se está dando cuenta. Todo el mundo está hablando del COVID, de cuándo salimos de esto, pero hay como 5 tendencias por detrás que nadie está hablando, pues no es tema de esta conferencia. Pero sí es bueno saber que hay más cosas detrás y que las corrientes son como cuando usted echa una piedra, la echa en el río, entonces las olas empiezan a ir hacia afuera. Lo que está cercano, para algunos es modernismo, para otros es posmodernismo, para otros es era póstuma. Por eso hay que estudiar las 3 en este momento. Bueno, vamos entonces a hablar de Dios y la espiritualidad. En este tema,
empezamos a tratar algunos aspectos y quiero, más que mira, en esta conferencia no me interesa tanto las definiciones. Sí es verdad que vamos a tener definiciones, pero me interesa más sacar el pensamiento bíblico para ver cómo vamos a ser relevantes. Hay una palabra que recibí hace poco y yo creo que es así. Si no nos preparamos ahorita, cuando salgamos de esta situación, no vamos a ser relevantes. Lo que sembremos hoy, tengamos de cambio hoy y escuchemos la voz de Dios hoy, va a ser lo que en el futuro haga cambios y lo que en el futuro produzca las cosas que necesitamos tener claras. Hermanos, no podemos seguir como veníamos. Estábamos acostumbrados a números, cuántas salvaciones, cuántos bautismos en agua, cuántos bautismos en el Espíritu Santo. Estábamos acostumbrados a templos, estábamos acostumbrados a agendas. Dios está cambiando absolutamente todo y para ser relevante necesitamos entender qué es lo que está pasando y a qué va el mundo cuando esto, si Dios permite, cambie. Y recuerden que estamos hablando de pensamiento occidental. No estamos hablando de pensamiento mundial. El Oriente piensa distinto y ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar con el primer ítem, que es el agnosticismo y el ateísmo. El agnóstico dice que Dios puede existir o no, pero como es lejano y no se puede conocer, mejor ¿para qué estudiar eso? ¿Para qué perder tiempo? Eso es el agnóstico. Y sabes que este pensamiento era muy parecido al de la Edad Media, donde Dios es un Dios que no se conoce tanto, que es un Dios que simplemente se le conoce por el clero, por el testimonio del clero, por lo que el clero hacía y por lo que la naturaleza hacía. Aquí volvemos a lo mismo, que si existe Dios o no, no importa. Pero como es tan lejano, ¿para qué me pongo a conocerlo? Y el otro lado es el ateísmo. El ateísmo tiene que ver con que la gente dice que Dios no existe. Entonces usted ve que en esta conferencia va a encontrar al lado izquierdo algo como color rosa, palo rosa o un poquito naranja. Eso todo es posmoderno. Al lado derecho de sus pantallas va a encontrar el azul, que es todo el pensamiento moderno. Abajo va a encontrar el versículo bíblico y arriba la joya que vamos a empezar a anotar. Yo les coloqué al final de la conferencia donde anotar unas gemas, porque aquí habla que hay que predicar al Dios que no conocen. Y aquí yo sí les quiero llamar la atención, porque la Biblia sí dice que Pablo se reunió y les dijo al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí estamos viendo que Dios debe ser conocido, pero el Dios de la Biblia, el Dios bíblico es el que tenemos que enseñar. Es el Dios de las Escrituras. Yo pregunto hasta dónde la iglesia conoce a Dios, hasta dónde realmente se está enseñando a Dios como es. He escuchado tristemente de líderes mundiales hablando que ya no hay Espíritu Santo sino conciencia. Está hablando que nosotros debemos ir a ciertos aspectos que más se parecen a posmodernismo, deconstruyendo todo lo que la Biblia dice, según dicen ellos. Entonces, entre el ateo y el agnóstico, ya el ateísmo está yéndose hacia un lado y está entrando el agnosticismo, en donde a la gente no le importa si tú crees o no en Dios, y si existe es tu problema. Pero nosotros tenemos que predicar al Dios que no conocen. Y para eso hay que tener una teología clara, una doctrina clara. Y vamos a tener que volver a las Escrituras. Y vamos a tener que volver a leer lo que dice la Biblia y volver a repensar la manera como hacemos iglesia. Entonces, tienes que haber recibido al Señor en tu corazón. Tiene que haber una experiencia bíblica. En unos años pasados, ser cristiano era levantar la mano y decir, sí quiero recibir a Jesús. Y con eso, gracias a Dios, recibió al Señor. Pero la Biblia sí está hablando que Dios se le conoce y Dios se revela. Dios se ha revelado a todo hombre y es necesario que los cristianos vuelvan a la Biblia y tengan una experiencia diaria de un Dios personal. Alguien me decía hoy que los musulmanes están diciendo que es el mismo Dios el que tenemos. El Dios nuestro es personal. El Dios de la Biblia se revela. El Dios de la Biblia tiene nombres, tiene atributos, tiene una naturaleza que hay que entender y que hay que poner.
No voy a hablar más de esto porque hay varios ítems. Vamos a seguir con el otro. ¿Qué es lo que el posmodernismo está proponiendo? El posmodernismo está proponiendo acercarse a lo extraterrestre. Y yo lo estoy colocando aquí dentro de las cosas espirituales y ahorita les digo por qué. Libros bestsellers. La Biblia se está colocando como algo extraterrestre y el modernismo también está hablando de un proyecto que es el proyecto UFO, que en inglés son las siglas para objetos voladores no identificados en español. Y se habla de 5 niveles de ufología y hasta culto se está haciendo. Se está llegando a un momento en donde las películas, todo, los libros, todo se está llevando a tener relación con extraterrestres. Pero la Biblia sí habla, en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Es un pensamiento mío, aquí como decía Pablo, pues este es mío, no de Dios, este es mío. Yo pienso que todo este movimiento extraterrestre tiene que ver con demonios. Y la gente se está acercando no solamente a mirar demonios, sino la gente se está acercando a experiencias con demonios. Y hay una fijación muy fuerte a lo extraterrestre. Pero hay que tener cuidado con esto, porque hasta películas y literatura y ciencia ficción se está haciendo. Entonces, ¿por qué lo coloqué en espiritual? Porque más que un acercamiento a algo pseudocientífico es algo espiritual. El siguiente ítem tiene que ver con lo que se sacraliza y con la religión. El posmodernismo está volviendo sacro o está volviendo santo lo inmundo y está volviendo lo bueno, lo llama malo y lo malo lo llama bueno. Nosotros podemos ver que hoy en día no se puede hablar de ciertos temas. Tú tocas ciertos temas y va a haber problemas porque eso es santo para la gente. El deporte. Tú no puedes hablar hoy en día fácilmente si tú eres de otro equipo de fútbol americano, de béisbol. O sea, es muy difícil hoy tener una conversación sobre el deporte. Se han vuelto ídolos los deportistas. También la democracia se ha vuelto algo así. Eso tendría que explicarlo en otro momento. Los gobiernos autoritarios se han vuelto sacros y la gente está siguiendo líderes que uno dice desde adentro, desde afuera, ¿cómo lo están siguiendo? ¿Pero por qué? Porque están volviendo sacro lo que antes era pagano, por decirlo de alguna manera. La política, ya uno en Colombia, por ejemplo, está totalmente dividido en 2 y muy poquito en 3, pero en 2 está dividido el país por medio de la política, porque estamos sacralizando los líderes y estamos volviendo sacros a los partidos políticos. Y se están secularizando todas las cosas. Pero hay 4 cosas, digamos 3 por encimita, que hoy en día tú no puedes tocar el tema o hasta cárcel tienes. Uno es el feminismo, se está sacralizando, el homosexualismo, y el racismo. Son cosas que hoy en día, lógicamente hay cosas malas en el racismo y eso lo entendemos. Y lógicamente hay cosas malas contra la mujer. Pero cuando la idea de feminismo viene, cuando la idea de atacar a las personas por racismo viene y cuando el homosexualismo no se puede tocar, estamos llamando sacro a esto. Si ustedes se dan cuenta, en el modernismo, la religión era lo que imperaba. Y en ese momento, lo que era sacro era lo de la iglesia, lo que había dentro de la iglesia. Eso era lo que más era sagrado, pero eso se fue cambiando. Miren Levítico 10:10, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. La Biblia sí está diciendo, tienen que cambiar. Por favor, no llamen a lo bueno malo ni a lo malo bueno. La Biblia sí está hablando que es necesario volver a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto es importante para la iglesia, porque hay cosas que la iglesia está haciendo que para atraer gente lo está llamando bueno o lo está llamando sacro.
Y para que los muchachos entiendan mejor, le estamos sacrificando al evangelio y cortando cosas para que la gente se sienta bien. Y Dios quiere que volvamos a la verdad. Y es algo que creo que hay que enseñar. Si nosotros no predicamos el evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo fue sepultado y que resucitó al tercer día, y esta verdad es lo más importante que hay que enseñar de nuevo, y volver a las escrituras tal cual están, pues realmente estamos en nada. Creo que hace 2 meses, cuando el pastor Juan Marcos estaba hablando, él habló de los 2 testigos. Y una de las cosas que los 2 testigos tenían es que el anticristo no soportaba la verdad que ellos estaban hablando. Pues nosotros vamos a tener que hablar la verdad de nuevo. Vamos al siguiente ítem, y es acerca de lo satánico y de las normas. Hay una fascinación otra vez por lo satánico. Se está volviendo a ello. La gente dice que es puro cuento la existencia del diablo, pero se está usando en todas las películas, videos, libros, en la Ouija, en los juegos para niños, en los videojuegos, se está usando en todo lado. Entonces, estamos llegando a un punto donde lo satánico se está volviendo normal. Y donde el libro de lo que más la gente habla es de Harry Potter. O las películas que se están llevando a cabo tienen que ver con algo satánico. Y el satanismo está tomando fascinación. El día de mañana, si Dios quiere, vamos a hablar sobre la seducción de estas cosas. Porque la palabra seducción ha tomado fuerza en el posmodernismo. Entonces, la música también se ha vuelto con contenido satánico de manera fuerte. Pero la Biblia sí dice en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20, que hay una condenación que el hombre tiene. ¿Por qué? Porque el hombre moderno tenía las normas. Las normas eran importantes. Para el hombre moderno, la fascinación por el ABC, por las leyes. El ABC, quiero decir, el punto 1 lleva al 2 y el punto 2 lleva al 3. Las leyes eran importantes, las normas eran importantes, la religión era importante. Ahora se ha cambiado todo por una anarquía donde el diablo ha tomado protagonismo. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces aquí tenemos un punto, y es que el hombre no solamente se ha ido tras lo satánico porque le guste y lo seduzca, sino porque sus obras son malas. Y el hombre se ha ido tras esto. El ser humano no solo es malo, sino practica lo malo y ama lo que es malo y el pecado. Seguimos con el siguiente ítem que tiene que ver con las multiverdades. Y aquí una de las cosas que fraccionó el posmodernismo al modernismo es que el modernismo tenía una verdad. ¿Y una verdad basada en qué? En lo que yo les hablé de los metarrelatos. Entonces, algunos pensaban que la verdad era el cristianismo. Otros pensaban que era el marxismo. Otros pensaban que era la ilustración. Otros pensaban que es el capitalismo. Y esa única verdad era la que los mantenía metas y los mantenía enfocados. Ahora, en las multiverdades, estamos hablando que cada uno tiene su verdad y toda verdad se vuelve relativa. Y si para ti está bien esa verdad, entonces no hay problema. Actúa según tu corazón, según lo que sientas y según lo que pienses. Eso ha dañado y ha permeado en la iglesia también, ¿no? Es lo que pienses, no hay lío. Ya no hay corrección. Ya cuando yo lo he notado en nuestros grupos de jóvenes, que en el pasado, y Carlos y Marinés y el pastor Pablo y Arturo, todos estuvimos en ese grupo en donde cualquier corrección era recibida porque necesitábamos un cambio. Y porque muchas vidas fueron transformadas y mucho del fruto que hoy estamos viendo en estas conferencias fue por esas correcciones. Ahora, no. Ahora, cada uno tiene una verdad y uno no se mete en la vida de la gente. Y uno no les dice las cosas porque de pronto se ofenden. Y hemos visto que en mis tiempos, ahora liderando jóvenes, he hablado con 2 de cosas que estaban muy mal hechas.
simplemente se molestaron y simplemente buscaron otro líder. Porque hoy en día tú puedes tener líderes hasta en el otro lado del mundo por el internet. Ya no necesitas al pastor al lado. Ya no necesitas quien te corrija. Entonces, la verdad de los metarrelatos era clave en el modernismo, y aquí cada uno tiene su propia verdad. Pero veamos qué dice la Biblia en Juan capítulo 14. En el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es una persona. Antes se pensaba que eran las instituciones las que traían la verdad, la ciencia traía la verdad, pero la Biblia dice que Jesús es la verdad y la palabra de Dios es verdad. Y hay que hablar de nuevo de la resurrección de Jesucristo, de la importancia de su resurrección, de las importancias que tienen tanto su palabra como las palabras que tiene la Biblia. Es una persona, es una relación, y nosotros tenemos que ser portadores de esa verdad. Muy bien, hemos visto aquí algunos puntos, y lo que ustedes ven arriba siempre, y lo vamos a mostrar ahorita, son las gemas. Vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a poder tocar ahora el tema de lo esotérico. El horóscopo, la astrología, las ciencias ocultas, la cartomancia, la clarividencia, todo lo que tenga que ver con lo oculto está tomando fuerza, y la radio y la televisión están produciendo esto de una manera impresionante. Y aquí vemos que en el modernismo el asunto es lo que se comprueba. Si algo no se puede controlar científicamente, no sirve. Y aquí les quiero tocar un punto para ver cuántos millones de pesos o de dólares estamos gastando en la universidad de nuestros hijos para que les enseñen una ciencia que no es cierta. De eso lo vamos a hablar ahorita. Pero es increíble que se está volviendo a la Edad Media, porque en la Edad Media se creía mucho en la magia. En la Edad Media se creía en la alquimia, o sea, todo lo que tocaba se volvía oro. En la Edad Media se creía en que la religión era un asunto mágico, en que los astros eran importantes, hasta que llega Copérnico y Kepler y cambia esa estructura de la astrología a la verdadera astronomía. Entonces, se está volviendo una brujería medieval, y nos llaman retrógrados, y nos llaman que somos de otro siglo los que hablamos de la verdad bíblica. Es increíble esto. Entonces, Eclesiastés vuelve a repetirse. Nada es nuevo, todo se repite. Lean bien Eclesiastés. No hay nada debajo del cielo que sea nuevo. Estamos volviendo a la brujería medieval. Increíble esto. Lo comprobable. Entonces, aquí estamos hablando de la ciencia. Lo que veo, lo que me puedan comprobar, como Tomás, hasta que no vea, no creo. La sociedad moderna era así. Pero quiero decirles algo. En este punto, dicen que la edad moderna se caracterizó porque creías en lo comprobable. Y les quiero decir una cosa. Hace más de 170 años empezó la teoría de la evolución, que todavía es una teoría que ya nadie casi cree, pero fue lo que se enseñó y lo que todavía se está enseñando en universidades y colegios. Es mentira que la modernidad se caracterizó por lo comprobable. Tampoco es verdad que la modernidad tenía que ver con asuntos que solamente se comprobaban y así se creían. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con lo extraterrestre que les dije, no es verdad. Entonces nos engañaron. Nos engañaron diciendo que lo científico era lo que todavía prevalecía, y nos dijeron que lo comprobable era lo único que había que creer, sino que nos enseñaron lo que no se podía comprobar. Miren el versículo de Deuteronomio en el capítulo 18, que prohíbe lo esotérico. Lo prohíbe. Y hoy en día vamos a tener que mostrar dos cosas. El amor de Dios, como les dije, mostrar al Dios que no conocen, al Dios de amor. A ese Dios que entra en acción cuando las cosas se complican. A ese Dios de amor que promete y cumple, pero con su poder. Sana, echa fuera demonios. El Dios que liberta, el Dios de la gracia, el Dios del amor.
Entonces, nosotros necesitamos entender que el poder de Dios tiene que volver a nuestras iglesias. Y no es un poder para hacer show, es un poder para ver a la gente libre en el nombre de Jesús. Tampoco podemos dejar a un lado el amor, porque el amor es el vínculo que hace que la gente tenga cambios profundos en sus vidas. Bueno, ahora es verdad que necesitamos volver a la fe bíblica y volver a la práctica bíblica, porque la fe nuestra es racional, la fe nuestra es algo que se puede creer. Vamos a ver ahora el siguiente, que es la libertad. Este es el punto, uno de los puntos claves que tiene el posmodernismo y el modernismo. En la libertad del posmoderno dice que seamos libres para no dañar al otro, mientras la libertad del hombre moderno dice que nos lleva a los avances. Bueno, aquí quiero explicar algo, y es que en el posmodernismo se están abriendo los espacios de la libertad personal. Ahora hay decisiones autónomas y personales, y dentro de tu condición particular, tú haces lo que quieres hacer, como lo quieres hacer, como ya vimos, sin normas y sin leyes. El marco cultural promueve ese tipo de libertad, empezando por libertad económica, libertad física, libertad de género, libertad sexual. Y entonces cada uno empieza a tomar libremente decisiones sobre cuál es su ética. Las normas se han vuelto laxas. La indiferencia social hace que no le importe a nadie lo que tú vives. Si te da placer, hazlo. Esa es una meta del posmoderno y lo vamos a ver mañana. Y en esa libertad se disuelve toda la idea de la rebelión. ¿Por qué? Porque antes, cuando alguien hacía, por ejemplo, en los años 60, los hippies empezaron a hacer lo que querían. Y tuvieron una libertad allá, hacer el amor y no la guerra, y Woodstock y todo esto. Y aparece el hipismo, la gente dice, son los rebeldes, los del cabello largo, los del arete. Esos son los rebeldes. Hoy en día, todo el mundo hace lo que quiere, entonces todos somos rebeldes, luego no hay rebeldes. Espero que me hayan entendido el concepto que propone el posmodernismo. En cambio, en el modernismo se dice que la libertad es una libertad que progresa. ¿Por qué? Porque los espacios son escasos, porque hay una sociedad que disciplina el crimen, que disciplina las cosas mal hechas. El Estado dice, un momento, esto no debe ser así. Los valores que la acompañan tienen que ser claros. Debe haber un ideal para ser libres. Es más, toda la Revolución Francesa produjo como que la gente fuera libre para pensar diferente. Pero lo que sucede es que rara vez la gente se siente libre. Y hay un versículo en Gálatas capítulo 5, versículo 13, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, sí, la libertad es bíblica. Pero ¿para qué se usa la libertad? No como el posmoderno, para poner sus propias condiciones y producir placer. No como el moderno, para hacer un progreso en común, así haga daño a los demás, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Y aquí hay una propuesta que en la tercera noche vamos ya a hablar de cada gema, de eso que usted ve arriba, de servicio por amor. De cada cosa vamos a mirar cómo la vamos a poner en práctica. Pero honestamente, hermanos, la gente posmoderna solo piensa en sí misma y el hombre moderno piensa en grupo. Pero el amor que obra sirviendo es muy poco el que se produce. Entonces, somos libres, sí, somos libres para servirnos. Somos libres para ayudarnos. Somos libres para que las cosas sean diferentes. Nosotros somos libres para hacer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O sea, en sí hay una modernidad que dice que eres libre para progresar tú. Y si los otros estados se quedan atrás, hay competencia. El posmodernismo, soy libre para hacer lo que yo quiero. Y si a ti te perjudica, no te metas conmigo. Tú verás. El cristianismo dice, hay una libertad para servirnos por amor los unos a los otros. Vamos con la siguiente. La siguiente tiene que ver con la ciencia. El posmoderno dice que la ciencia se usó mal y que la ciencia no sirve y le tiene desconfianza. Mientras el hombre moderno habla que la ciencia da poder. Bueno, la verdad es que el posmoderno
tiene mucha desconfianza con la ciencia por las guerras mundiales. Las guerras mundiales lo marcaron y dijeron, si para esto sirve la ciencia, si sirve para matarnos unos a otros, no me gusta. Hoy en día dicen, si la ciencia sirve para que un país nos controle y conozca nuestros movimientos, nuestras caras, y sepa exactamente dónde estamos, como proponían en Bogotá, por ejemplo, con esto del COVID-19, decían que uno tenía que entrar en una aplicación para saber dónde estaba y si tenía fiebre o no tenía fiebre. Yo lo digo, en otros países era más avanzado, pero en Bogotá estaba sucediendo, hasta que dijeron que eso no, porque no tenían confianza en que esto fuera algo bueno para sus vidas. El posmoderno, como les digo, es muy desconfiado, y de la ciencia se ha vuelto desconfiado. Y la tecnología solamente si le sirve. De eso vamos a hablar el día de mañana. La ciencia era todo para el moderno, lo comprobable. Lo demás era torpe. Yo recuerdo que si uno decía ciertas cosas científicas, entre comillas, y uno decía que eso no era cierto, lo tildaban de tonto. ¿O cuántos en la universidad no le dijeron que era un torpe y quién sabe cuántos epítetos más y cuántos nombres más y cuántas burlas más le dijeron porque usted dijo que la evolución podía no ser cierta? Para el moderno, la ciencia era lo religioso, era el tope, era lo máximo, era lo espiritualmente para ellos, por decir algún ejemplo, lo máximo. Y el que simplemente creyera que Dios era bueno, es su problema y está medio loco. Por eso era tan difícil evangelizar en ciertos momentos. El versículo que aquí yo coloco es en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20 y 21, que dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, ¿se acuerdan de 2 Corintios 10? Los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, y la gracia sea contigo. Amén. Entonces, hay una falsa ciencia. Y esta falsa ciencia, como les dije, con lo extraterrestre, con la evolución, solamente por darles dos principios, se está enseñando y se están pagando miles de pesos y de dólares en las universidades para que le enseñen a nuestros hijos esto. Yo tuve un amigo de la época con Carlos y Marinés, con Arturo. Él era el máximo en los grupos de jóvenes. Él era de las personas más influyentes. Era un tipazo. Realmente nosotros le creíamos de una manera espectacular lo que él decía. Entró a la universidad y él estudió como yo. El mismo año empezó a estudiar medicina. Luego fue genetista. Pero en un tiempo él se retiró de Dios, porque empezó a creer que no era comprobable el evangelio. Y se le trató de hablar y él se alejó de todos nosotros porque lo que le importaba era lo evidente. Entonces, vamos a hablar ahora de otro punto, que es un tema central que tiene el posmodernismo, y es la deconstrucción. Yo por eso les dije al principio que este término no sé por qué lo usan mucho algunos cristianos, pero la verdad es una palabra posmoderna usada por, como les dije, por Joaquín Derrida, que lo usó de otro filósofo llamado Heidegger, y es desmontar a través de análisis intelectual lo que hay. Es una evidencia de ambigüedades, o sea, lo que hace la deconstrucción es coger las debilidades, coger las fallas de un sistema y desmontarlo. Y si se dan cuenta, el modernismo tiene muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque sacó a Dios del medio. Y el posmodernismo lo que empezó a hacer fue a desmontar el modernismo, a deconstruir el modernismo y a colocar nada. Simplemente se le opuso. Se le puso en contra. ¿Qué hace la deconstrucción? Busca las falsedades que ocultan el discurso y las saca a la luz para decir ustedes estaban mal. Siento que es una cultura herida con el modernismo, desilusionada, decepcionada, desanimada, que ahora lo que hace es, si ustedes lo hicieron, nosotros lo eliminamos. No nos interesa. Pero nadie propuso nada nuevo y eso es lo que les hablaba de la era póstuma. La deconstrucción es una cosa que sucede en este medio y nosotros vamos a tener que mirar lo que dice la Biblia. Porque
el progreso que estaba llevando el hombre moderno lo tumba el posmoderno. Pero la Biblia sí dice en Gálatas 6:7 que el hombre lo que siembre va a cosechar. Y el hombre cuando sacó a Dios de en medio, lo que hizo fue sembrar camino de muerte. Si todo se centra en el goce, si todo se centra en mi propio pensamiento, mi fin va a ser la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre es limitado y reacciona a todo. Pero la verdad, vamos a cegar lo que nosotros sembramos. Yo quiero que vaya colocando en el chat en este momento, yo sé que hay preguntas que va a hacer, pero coloque en el chat en este momento cuál de estos principios usted ve que le ha tocado luchar o con el cual aún mismo se está pasando o que lo ha puesto a mirar que la Biblia sí es distinta. ¿Por qué? Porque he notado que hay mucho predicador que es modernista, entonces ataca lo posmoderno y ataca el pensamiento del joven y ataca el pensamiento actual y dice que esto para dónde va. Bueno, tiene razón, pero desde el punto de vista del modernismo, no bíblico. Otros están siendo posmodernos atacando al modernismo y son pastores que atacan el modernismo y dicen, ¿eso para qué usar ciertas cosas si eso estaba mal? Volvámonos más light y ganemos un poco de gente para Cristo. No estoy hablando de los métodos, estoy hablando de los principios que se empiezan a usar más por modernos. Pero nosotros debíamos ser bíblicos y debíamos ser personas que utilizan factores, que vamos a ver después, cómo utilizar estos factores para ganar gente moderna y posmoderna. Vamos al siguiente punto, que es las historias. La historia es algo que ha perdido fuerza en el posmodernismo. Antes se pensaba que la historia tenía un sentido único y realmente venía una línea de historias y lo que hacía el hombre moderno es no volver a repetir lo que se hizo en el pasado. Entonces, la historia y la tradición era muy importante. Creo que en los Estados Unidos es muy importante la historia y la tradición. Pero el posmoderno empezó a ver que eso no era tan así. Y empezó a decir que hay pequeñas historias que también son importantes. ¿Qué fue el problema? Yo me acuerdo, a hablar de mi contexto un poquito, que en mi país, en los años, póngale usted del 98, por decir algo, hasta el 2002, yo vivía en una ciudad donde estaba cerca a una zona de guerrilla y me tocaba, por ser un supervisor de la zona, ir en carro o en bus o en autobús, donde fuera, a zonas rojas. Y al ir allá, había una cosa que se llamaban las pescas milagrosas, donde eran secuestradas las personas, se las bajaban de un bus y decían, usted queda secuestrado. Después de un tiempo, eso, por algunas situaciones que sucedieron, se frenó. Y en los últimos 5 años escuché historias de las personas posmodernas diciendo, ¿cuál historia narran ustedes? Si a ustedes les molestó mucho, ¿qué es eso de ser secuestrado? ¿Cuál es el lío de ustedes de eso? ¿Por qué le ponen tanta importancia? Eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa el ahora. Yo decía, pero es que la historia se puede repetir. ¿Cuál historia? Me decían. Bueno, el modernismo sí lucha por la historia. El posmodernismo lo que lucha es por historias pequeñas, historias individuales, historias que forman parte simplemente de la persona y de pronto de núcleos pequeños. Y el posmodernismo le interesa conocer el presente y no promover el futuro. No le importa, porque las cosas van mal, no hay esperanza. ¿Para qué pensar en el futuro? Vivamos el presente. Entonces, el historiador del modernismo montaba y explicaba el acontecimiento y le daba un sentido, el posmoderno. ¿No? Miren Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La verdad, sí hay un pasado. Y sí es cierto que existe un pasado. Y este pasado realmente marca mucho, como vieron desde la Edad Media,
marca mucho lo que estamos nosotros viviendo el día de hoy. Este pasado nos está diciendo cómo vivimos, por qué pensamos así, por qué reaccionamos de cual o tal forma. Pero bíblicamente lo que hace Dios es decir, miren de dónde salieron y de los hechos que yo he hecho y que yo todavía soy el Señor de la historia. Dios es el Señor de la historia. Los pequeños megarrelatos hacen que el COVID sea un acontecimiento de hoy y que juntos saldremos de esto y que esto pasará y quedará en un olvido porque el presente continuo es lo que importa. Por eso el hombre está tan preocupado, porque su presente lo está matando, su presente lo está atando, su presente no lo está dejando surgir. Pero la Biblia dice que Dios es el Dios de la historia y Él nos recuerda qué es lo que sucedió porque Él es fiel. Y al ser fiel significa que Él fue fiel ayer, fiel hoy y fiel siempre. Él es el Dios de ayer, hoy y por los siglos. Ese es nuestro, digamos, nuestro eslogan en Hebreos 13:8 de lo cuadrangular. Pero hay que tener cuidado porque el Espíritu Santo sí nos va a decir que la historia es importante, pero que tenemos que aprender a ser guiados hoy para tener un futuro que Él ya prometió. Y Él ya dijo cómo va a ser. Vamos a hablar del siguiente. El siguiente tiene que ver, como les dije, con un cambio en el centro. Recuerdan que les dije que en la Edad Media el centro decían que era Dios, pero realmente era el clero. En el modernismo el centro era el hombre, un antropocentrismo. Y hoy en día, como el hombre es malo, el hombre está dañando todo, el hombre es el problema porque vino y nos hirió, entonces saquemos al hombre del centro y volvamos a colocar al cosmos en el centro. Y el medio ambiente volvió a ser el centro. Ya no con el susto de que Dios nos estaba mandando rayos y muerte, ya no es el susto, sino que la naturaleza necesita volver a su lugar, pero vuelve en un aspecto diferente. Hay una hipótesis que la hizo un hombre llamado James Lovelock, y él habló de una hipótesis que era la hipótesis Gaia. En esa hipótesis, él decía que el planeta es un organismo vivo y que cuando hacemos algo, entonces dañamos ese organismo. Entonces, ustedes van a notar que la gente se abraza de los árboles, que no corta ciertas ramas porque es un organismo vivo. Se está dando un énfasis de viviente a las cosas. Yo estoy con la ecología y estoy con todo lo que sea cuidar la naturaleza. Y creo que es una parte de una gema que no coloqué ahí, pero deberíamos tener eso, de ayudar con todos los principios de ayudar con la naturaleza. Pero cuando nosotros empezamos con el panteísmo ecológico, vamos a empezar a decir que ya no es la madre naturaleza, sino la diosa tierra. Ahora todo se le atribuye a la naturaleza. La naturaleza es sabia, la naturaleza lo hizo así, la naturaleza sabe qué hacer. Pero Dios es más allá que la naturaleza. Él es el Señor sobre la naturaleza. Y todo este daño ambiental está despertando conciencia, muy bueno. Pero no es cierto que es un organismo vivo que ahora necesitamos cuidar como si fuera algo que hay que darle vida propia y espíritu propio. Entonces yo conocí una persona que se abrazaba todas las mañanas de los árboles para obtener energía de ese árbol vivo, de otro ente igual a él. Entonces eso se llama un panteísmo ecológico. Y el hombre deja de ser sagrado y más bien algunos le están llamando que es un cáncer maligno porque es el que está dañando todo, que el problema es el hombre. Y se notó. Cuando nosotros entramos en la pandemia, el hombre dejó de hacer daño. Y honestamente, el clima mejoró. Pero no es cierto que el cosmos tenga que ser el centro. No todo gira alrededor del cosmos. En 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 6, la Biblia sí dice que solo hay un Dios, no hay una diosa tierra, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Él es el creador de este universo y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Vamos al siguiente, que son la muerte de los ideales. Pues claro, cuando hay metarrelatos,
Cuando uno tiene relatos que quiere llevarlos a un fin, miren lo que pasa. El hombre tenía ideales. Usted lo ve ahí en azul, en el modernismo. El hombre tenía ideales, pero esos ideales de el gran sueño americano y los ideales de estar juntos, los ideales bolivarianos, todo lo que hoy en día se está hablando y lo que se habló el siglo pasado. Esos ideales, la gente se desencantó y dijo, no necesitamos ideales. Ya no queremos utopías. Las utopías, como les digo, es ese ideal de vida, ese ideal de sueños, ese mundo perfecto que se prometía, no es verdad. Y hoy algunos escritores llaman a esta generación vagabundos de ideas, porque hay tanta información que ya no tienen ideas para producir. No se aferra a nada, nada le quita el sueño, nada lo pone a pensar. Cambia de opinión como se cambia de camisa. Un presidente decía, solamente los tontos no cambian de opinión. Ganó la presidencia de una manera y la ejerció de otra, porque es posmoderno, da muerte a los ideales. En cambio, al hombre le produce placer lo que es el cambio. Por eso no hay matrimonios, por eso no hay estabilidad, porque le produce placer conocer los cambios. Entonces, en medio de esto, nosotros tenemos que entender que la Biblia sí habla en Isaías 55, versículos 8 y 9, que sus pensamientos no son los míos. Nosotros sí debíamos buscar los pensamientos y las metas de Dios para este mundo. Es más, el hombre necesita buscar a Dios para saber qué hacer en medio de esta pandemia. El hombre tenía ideales, ya no los tiene. Ahora el hombre sí debería buscar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora yo pregunto en la iglesia, ¿qué es lo que está pasando con los ideales? He escuchado porque me ha tocado estar por algunos comités que me ha tocado estar, y eso que ha bajado aquí en Colombia, pero tenían que abrir ya las iglesias o era persecución religiosa. Y estábamos preguntándonos, ¿cuál era tu ideal? Y se le preguntó, ¿cuál es tu ideal? Volver a lo mismo. Necesitamos volver a reunirnos. Yo entiendo y yo quiero eso. Pero había ciertos factores que uno notaba que los ideales eran por la construcción, los ideales eran por los sueños que Dios le había mostrado de hacer una iglesia 10 veces más grande. Y los sueños tenían que ver con seguir con el tipo de culto que tenían. Ahora, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para este tiempo y para el futuro? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Yo creo que vamos a tener que arrodillarnos un poco más. Y vamos a tener que decirle, Señor, para este tiempo, ¿cómo lidero? Y hace poco tuve que hablar a unos hombres y les hablé del libro de Josué, en donde Moisés había muerto. Sí, se murió. Moisés se murió. Y Moisés ya no estaba. Y es cierto que ahora le tocaba lidiar con un pueblo que vio 40 años cómo trató al líder anterior y que si Dios no los exterminaba a algunos, Moisés hubiera muerto en el desierto. Y le tocó más de una vez a Moisés arrodillarse a pedir ayuda. Josué viene y lo único que le dice Dios es, guarda este libro de la ley, no tema, esfuérzate y sé valiente, le dice. Y le dice, yo estaré contigo. ¿Saben? Eso es suficiente. En estos momentos, ¿cómo liderar? Tenemos que liderar con la Biblia. Tenemos que liderar paso a paso. Tenemos que sembrar lo que queremos. Si yo quiero, por ejemplo, para nosotros, un grupo de jóvenes bien fuerte o un grupo en Iberoamérica o Norteamérica de iglesias fuertes, vamos a tener que presentarle a la gente la presencia de Dios. Vamos a tener que presentarle a la gente que Dios es real, que Dios hace la diferencia, que Dios trae paz. El mundo no tiene paz en este momento. ¿Dónde está el cristiano que trae gozo en medio de las circunstancias, que trae amor en medio de las crisis, que trae dominio propio en medio de la ira y de la gritería y de lo que está pasando en los hogares? Bueno, nosotros vamos a tener que entender esto y vamos a tener que entender que Dios quiere para nosotros lo mejor. También habla del relativismo, de esto no me voy a ocupar mucho ahorita, pero en lo relativo, en el posmodernismo, todo es relativo. Pues claro, ya no hay absolutos porque no se creen en ellos. Todo es relativo y mira que en el libro de Jueces dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque en el modernismo todo es absoluto. En otras palabras, hemos vuelto a la época de los jueces. Cada uno hace lo que le parece. Y
Por todo pueden sacar derechos. Derechos, 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 porque son nuestros derechos. Sí, está bien. Pero estamos volviendo al punto que tenía la época de los, ni siquiera la Edad Media. Estamos volviendo mucho más atrás para buscar que cada uno haga lo que le parecía. Y si usted lee el libro de los jueces, es un total caos. Es lo que sucede aquí. Voy a darles un ejemplo. Aquí en Bogotá, como en noviembre, octubre y noviembre sobre todo, hubo unas revueltas y acabaron con los sistemas de transporte. Y acababan con todo y yo estaba como, un día me tocó caminar desde la iglesia a mi casa, me tocó casi caminar. Y yo vivo en un lugar afuera de Bogotá, hasta que pasó un autobús y me llevó. Pero en medio de eso yo veía jóvenes destruyendo. Y la pregunta que les hacían a ellos es, pero si esto es de ustedes, digo, bueno, nosotros estamos llamados a dañar esto, pero ¿por qué? No sabían. Frustración, ira es lo que está acompañando esta generación. Mucha ira, mucha soledad, falta de pastoreo. El Señor me hablaba de lo siguiente, son personas que no tienen pastor. Necesitan otro pastoreo nuevo. Necesitan volver de nuevo a lo que es absoluto, y Dios es absoluto. En lo relativo estamos viendo que se está perdiendo la voluntad de Dios, se está perdiendo una generación completa que no sabe por qué. Es más, le toca pagar con sus impuestos ahora los daños. Deconstruyen para su propia maldición. Veamos la siguiente, y es que hay un principio muy importante que nosotros vamos a ver aquí, y es que el posmoderno es orante, o sea, ora, y el moderno no tanto. Y aquí hay una gema, y es que cuando oramos y oramos las promesas de Dios y las vemos cumplirse, esta generación va a creer mucho más que Dios es un Dios estable, y después vamos a hablar de un Dios estable. En Jeremías 33:3 se habla que Dios dice, clamen, clamen a mí, yo les voy a responder, yo les voy a decir lo que son cosas grandes y ocultas, les voy a enseñar. Entonces, la oración se va a convertir en un principio de iglesia. La gente necesita oír a Dios. La gente necesita escuchar la voz del Espíritu Santo. La gente necesita otra vez que le clamemos y Él nos enseñe. El moderno no oraba tanto. Yo recuerdo, y no sé si les está pasando, yo recuerdo algo, y es que la intercesión era de las señoras mayores. La intercesión se convirtió en un tema de señores mayores. Y en nuestra iglesia, era una iglesia llamada La Castellana, al principio casi todas eran mayores. Allá el pastor Pablo fue uno de los pastores que nos acompañó y fue pastor allá. Y era de señores mayores. La intercesión era de señores mayores, siempre señores mayores, pero la Biblia dice, quiero que los hombres oren, levantando manos altas sin ira ni contienda. Ahora en todos nuestros grupos de Zoom, hacemos grupos pequeños y hacemos oración unos por otros. Y tenemos a los jóvenes todos los días, de lunes a viernes, entre semana, orando. Porque la gente quiere orar. ¿Y sabe por qué le gusta orar a la gente? Porque quieren ser escuchados. Esta generación dice, quiero hablar, pero no escucharte. Ellos no nos van a oír. Yo recuerdo en un chat decirle, una persona me escribió como 40 cosas. Y yo le dije una cosa y no le puso atención. Y dije, necesitas que lo oiga. Lo escuché. Y luego le dije, oremos. Y dijo, quiero orar. Esta generación necesita volver a la oración, pero con promesas de Dios. No es una oración sin propósito, es una oración con propósito que traiga paz, que traiga vida, que traiga bendición. La oración se va a convertir en algo que es clave en este momento. Y hay otra cosa más, y es la consejería. Se va a volver algo muy importante escuchar a la gente. Las personas que ahora están más cerca de los grupos de jóvenes, ¿saben por qué se han quedado? Porque nos escuchaste. Y yo creo que en la época moderna éramos muy de hablar, de predicar. Y hay que seguirlo haciendo con la contundencia que hay que seguirlo haciendo y con la claridad y con la doctrina correcta. Eso no debe parar. Pero vamos a tener que escuchar más a las personas y escuchar más sus problemas y llevarlos al Señor, no a nosotros, porque en el modernismo, un pecado que tuvo el modernismo es que el líder era muy central. Aquí Dios tiene que volver a tener la centralidad.
Y tenemos que volver a llevarlo no solamente a la oración, sino al punto de un encuentro personal con Dios. Él, como hizo Andrés con Pedro, lo llevó al Señor y él, Pedro, fue tocado por Dios. Y los otros apóstoles fueron tocados por Jesucristo. Y Nicodemo fue tocado por Dios. Y la samaritana fue tocada por Dios porque tuvo un encuentro personal con Dios. Vamos a tener que orar con ellos, escucharlos y traerlos, pero llevarlos a Jesucristo. Bueno, hay otro más que nosotros vemos, otro principio aquí, y es el de la fe bíblica. La fe moderna es totalmente colectiva y la fe posmoderna es individual. En Hebreos 11:6 dice que a Dios le agrada la fe, porque el que se acerca a Dios, Dios le galardona, le da galardón. Entonces nosotros vamos a entender aquí algo con respecto a la fe. Antes, tu fe era por pertenecer a una iglesia, a una religión, a una denominación. Hoy en día, la gente puede pertenecer en su internet a una, en el domingo a otra, y en el grupo de jóvenes ir a otra. En una de matrimonios a otra y en un retiro a otra. La fe es individual. La fe del posmodernista cree que lo que creo está bien, no se le puede corregir tanto. Es una fe que está diciendo lo que yo pienso de Dios debe ser así, pero sabe, la gente necesita instrucción. La gente necesita ser instruida de nuevo. La gente necesita escuchar de nuevo la voz de Dios. La gente necesita que la individualidad que tiene, obvio, porque hay una responsabilidad personal, también es colectiva. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros somos creyentes y somos un cuerpo. Yo soy parte de un cuerpo donde hay absolutos. Sí hay instituciones, pero la institución no es la que me da a mí la identidad. La identidad me la da mi relación personal con Dios. La fe, según Dios, es la fe salvífica. Es una fe que confía, es una fe que cree en Dios no por lo que le dijeron, no por lo que son los dogmas de la iglesia, no porque con creer que va a un lugar o a un sitio, eso lo hace cristiano. Yo siempre coloco la ilustración, que usted no es cristiano por ir a la iglesia, o es tan cristiano por ir a la iglesia como es tan carro por estar en un garaje. O sea, usted no lo hace carro estar en un garaje, usted no lo hace cristiano ir a una iglesia. Pero la fe con Dios es una fe personal, es una fe que recibe la revelación de convicción de pecado del Espíritu Santo, que es tocado por Él, que es transformado por Él, y para eso necesitamos una fe viva. Yo necesito hablarles de un Dios que yo conozco, de un Dios que me ha tocado, de un Dios que me habló esta mañana, de un Dios que me perdonó esta tarde, de un Dios que me ayudó antes de empezar esta conferencia, de un Dios que me tiene aquí, de un Dios que me salvó la vida hace unos días, de un Dios que me habla en las mañanas y me dice que me ama, de un Dios que está en las escrituras de todo el tiempo, de un Dios que desde niño, como le dijeron en la presentación, desde los 8 años me llamó, y es un trayecto de vida que he tenido hasta el día de hoy. De ese Dios yo puedo hablar. Y la Biblia habla que seréis testigos. El testigo habla lo que conoce. Entonces les llamo a tener una fe, sí, individual, sí, colectiva, pero es una fe personal en el Señor Jesucristo. Y la Biblia sí habla aquí de ese tema. Vamos a tocar el otro punto y tiene que ver con el nihilismo y la estabilidad. El nihilismo es un principio que fundamentó mucho Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche decía que es la negación de cualquier credo, de cualquier creencia religiosa, política o social. Contribuye a la atrofia espiritual. Se niegan casi todos los valores del pasado, la verdad, la libertad, la razón, el bien, la moral y el creer en Dios. Es una vida sin ideales ni objetos trascendentes. Entonces, ¿por qué dedicarle tiempo a cuestiones tan raras y sin respuestas tan claras? ¿Y por qué perder tiempo valioso en suposiciones racionalmente como difíciles de entender, que no son demostrables? Bueno, aquí lo que hace el posmoderno cuando le hablan de los problemas graves de la humanidad, se encoge de hombros y la respuesta es no sabe, no responde, no le interesa.
Al posmoderno esto no le interesa. En cambio, el moderno tenía estructuras que le daban estabilidad. Cuando esas estructuras, como la familia, como la iglesia, como el Estado, como la escuela, empezaron a tambalear, el hombre posmoderno tambaleó porque su esperanza estaba colocada en las estructuras. Y las estructuras, como dice ahí mismo, son cosas que Dios usará para bien de nosotros. Pero no son el fin, son un medio. Vamos a mirar el siguiente, y este es muy importante, y tiene que ver con lo asiático. Hay una seducción hacia lo asiático. Y hay una seducción no solamente de lo chino o lo coreano, sino lo hindú y lo musulmán. Está tocando nuestros muchachos. Aquí, antes de cualquier cosa, miren la gente. ¿Por qué? Porque lo asiático muestra un estilo de vida lleno de paz, la meditación trascendental, el yoga, todo lo que es las culturas de acupuntura y de toda la medicina holística y alternativa, produce una tranquilidad, pero el problema que está teniendo esto es que está llevando a un punto energético de yin y yang y de estabilidad que, estudiando bíblicamente, es más un problema espiritual a largo plazo para la gente porque empieza a eliminar las ideas. Vamos a tener unos 3 minutos más para mirar 2 cosas más. Quiero terminar con esto, y con este de aquí. En el pasado, lo religioso era muy importante. Si usted asistía a la iglesia, si usted comulgaba, si usted iba a los grupos de jóvenes, todo iba a ir bien. En lo asiático, hablando hoy, precisamente hoy con jóvenes, la gente está viendo que todavía lo musulmán está ganando más porque están hablando del mismo Dios que nosotros, siendo que es algo falso. Les pido el favor de lo siguiente. El carácter cristiano tiene que cobrar fuerza, el fruto del Espíritu Santo. Yo no necesito el yoga porque tengo el Espíritu que me da gozo. Yo necesito la meditación trascendental porque tengo la palabra de Dios en que medito. Yo no necesito realmente el trago, necesito otras adicciones que hoy en día están, pero multiplicándose, porque yo tengo el gozo del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo y una vida en el Espíritu. Tenemos que volver a esto. ¿Saben qué pilló el posmoderno? Que el cristiano moderno no era tan coherente ni era tan sincero. Cuando nosotros somos sinceros en nuestra fe y cuando honestamente brota de aquí una mansedumbre de decir, está bien, entiendo. Cuando dice un servicio lleno de amor, la gente lo va a notar. Porque ellos, como recuerden que les dije, son personas que están llenas, totalmente llenas de desconfianza. Y solo van a tener confianza cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores esté en tu vida, se refleje su carácter, el fruto del Espíritu sea una cosa real. Bueno, creo que hablamos un tiempo y tenemos unos tiempos si hay algún tipo de preguntas o hay alguna cosa que podamos seguir. Y mañana vamos a 2 temitas más sobre este tema y a entrar a hablar de qué piensa el posmodernismo sobre la persona y sobre sus valores y tendencias. Claro que sí, Pastor Gonzalo, muchísimas gracias por esta exposición acerca de las características de la posmodernidad. Pero mira esto, algunos aspectos de la sociedad posmoderna, como la indiferencia, que se acentúan muy fuerte en la vida de nuestros jóvenes, y también la modernidad exhibe el egoísmo. ¿Qué le dices a un creyente en cuanto a este aspecto de indiferencia, egoísmo, y que lo rechazan por interesarse en los demás? Una de las cosas que vamos a tener que ver mañana es que el posmodernismo dice que no hay prójimo, no existe el prójimo. Y cuando veamos el yo, van a entender, o la persona, que la palabra clave que existe en el posmodernismo es yo. Yo. No hay prójimo para ellos, por eso no hay matrimonio, por eso ya lo colectivo no importa, por eso las cosas ya, digamos, nos acostumbramos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero almuerzan mientras ven noticiero lleno de muertos, han muerto tantas personas, bueno,
realmente no estamos con eso. ¿Qué hace un cristiano? Un cristiano realmente dice el segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros existe prójimo. Y la gente está solitaria. Y no hay nada más hermoso que cuando la oscuridad está, la luz aparezca. Eso va a ser evidente. Lo he notado. Y lo he notado porque hace poco vi una persona no cristiana. Y en medio de eso esperaba todo menos que un cristiano fuera a hacer algo por ella. Porque como todo el mundo piensa en sí mismo, cuando lo hizo, se interesó y dijo, ¿por qué hiciste eso? Dijo, no, el amor de Dios en mi corazón y yo creo que Dios te ama. ¿Dios me ama a mí? Si Dios, ¿quién es Dios? O sea, ella empezó a preguntar y vio más actos de amor y rompió ese, por decirlo de alguna manera, paradigma que no existe un prójimo. Y él dijo, para mí sí. Y se despojó de algo que para él era importante y se lo entregó y esta persona quedó como, yo no puedo creer que ustedes sean así. Y se interesó tanto que hoy en día, en esta pandemia, fue ganada para Cristo. Entonces creo que el fruto del Espíritu Santo, unido al acto de servicio y desinteresado, negando hasta nuestro propio bienestar por el bienestar del otro, van a impactar tan poderosamente porque este mundo no es así, y está necesitando urgentemente gente que haga algo por ti. No sé si eso responde un poquito, pastor. Sí, claro que sí. En realidad es una palabra de ánimo y esperanza para aquellos creyentes que se encuentran en un mundo que los está restringiendo en temas tan valiosos como amar y servir, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y tal vez, bueno, ya nos estamos adelantando un poco y gracias por contarnos lo que viene. Pero como un creyente frente a los aspectos que ya has mencionado, como el cosmocentrismo, la muerte de ideales, los valores relativos, puede presentar su fe en una manera natural y tranquila a alguien necesitado de Dios, pero que vive bajo esta influencia o este paradigma de la posmodernidad? La última sesión realmente vamos a tratar de cómo presentar el evangelio porque lo que les he ido mostrando son simplemente conceptos, pero los vamos a aplicar. Pero lo que te digo, lo que más a mí me ha llamado la atención porque estoy tratando con jóvenes, lo que más me ha llamado la atención es que mi relación con Dios, como líder, servidor, el nombre que le quiera dar, como la persona de influencia, mi relación con Dios, el ejemplo que yo dé, marca. ¿Por qué va a ser un poquito complicado el tema del evangelismo? Y soy sincero y me duele, porque no queremos dar ejemplo, no queremos ser transformados. Estamos en una fe cómoda, en una fe que simplemente quiere respuestas, en una fe que simplemente quiere prosperidad y que se nos quite el dolor, porque el posmoderno le huye al dolor, pero está dolido. Entonces, le huye, pero está dolido. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo sí creo que el ejemplo, y para eso, hermano, le digo, personalmente he tenido que romper en mi vida cosas que eran cómodas, pero que Dios me está llamando a hacer por amor a los que me siguen. Y tienen que ver a Jesús, y tienen que ver que el amor de Dios es real en estos tiempos y que sí hay personas aún que le creen a Dios y que hacen que la Biblia sea cierta. Alguien dijo lo siguiente, hay tres tipos de palabra de Dios. Una, la palabra escrita, que es la Biblia. Sí, ahí está escrito y la gente se ríe y le parece un libro anticuado, otros dicen que es lo máximo. Bueno. Otra, que es la palabra que vino y se encarnó, que es Jesús. Jesús es la palabra encarnada y Él es el Logos de Dios. Y realmente Él vino a este mundo a transformarlo. Pero hay otra que es la demostrada. Eso hay un libro que se llama La conducta del creyente. Es un estudio de Corintios. Y habla de estos tres aspectos. Y me llamó mucho la atención la palabra demostrada, porque en Corintios dice, nuestras cartas son ustedes, leídas por todos. Hermanos, de todo el discurso de hoy, de mañana, lo que más va a importar es que tú quieras ser alguien que refleje a Cristo. Si no, la gente se va a dar cuenta y vamos a ser irrelevantes. Ese ejemplo va a marcar la diferencia. Muchísimas gracias. Excelente exposición. Y le recordamos, si esta enseñanza ha sido bendición para usted, póngale un like y compártala con otros. Expandamos la palabra de Dios con entendimiento en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y más cuando vemos que aquel día se acerca.